Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado también, la salud que tenemos, la oportunidad que tenemos para reunirnos de nuevo, Señor, la libertad también que tenemos en este país para congregarnos sin miedo. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, el gran Salvador de nosotros, Señor. Venimos delante de ti y esta mañana queremos levantar tu nombre. Entonces, Señor, por favor, ayúdanos a enfocar nuestros corazones y pensamientos en ti por unos pocos minutos, porque, Señor, tú eres digno y mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a empezar con a Cristo coronad. Amén. Cantemos. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, el digno de loor, a Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecir al inmortal por la eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, antes celebran glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo con su voz, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. Todo adorad, Señor de salvación, honor eterno tributad de todo corazón. Amén, amén. Algún día lo vamos a hacer y creo que, ¿sabe qué? Yo estaba aquí escuchando y cantando y creo que podemos cantar un poquito más fuerte, ¿cierto? Yo sé que estamos cansados y hace mucho frío afuera y estamos pensando en esas cosas, pero vamos a levantar nuestras voces con más ánimo en la segunda canción, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, amén.
Mejor, creo que vamos a mejorar aún más con la última sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, muy ciego mal, vino yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi brillando este cual sol, su andaré por siempre allí, su amor que me salvó. Amén, amén, amén. Vamos a orar una vez más. Señor, por favor, ayúdanos ahora. Vamos a estudiar y queremos acercarnos a ti por medio de tu palabra y ese tema tan importante que estamos estudiando, empezando en el día de hoy. Por favor, guíen nuestros pensamientos. Queremos orar también por los niños en las clases de abajo, los jóvenes también, Señor, que todos crezcamos y seamos más como Cristo, como resultado de lo que nosotros aprendemos en el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, entonces, hermano Freddy, si ustedes van a tener su clase, pueden bajar con los jóvenes. Y ustedes, si tienen sus Biblias, vamos a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Yo les dije, hermano, la semana pasada que íbamos a empezar algo nuevo y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes quería repasar un poquito de lo que estudiamos en las 3 estudios anteriores acerca de ese mismo tema. Entonces, hermanos, hoy vamos a empezar la lección, el estudio, hermanos, que tiene que ver, hermanos, si me puede ayudar con las diapositivas, no están funcionando aquí. Voy a reiniciarlo. Vamos a estudiar la historia de nuestra Biblia. Y hermanos, eso es muy importante. Pero primero, lo que hemos estudiado la semana pasada y las otras semanas también, tiene que ver con como una fundación de la Biblia. Y perdón, aquí rápidamente, ahora vamos a ver si funciona. Todavía no. Bueno, hermanos, entonces, perdón.
vez más vamos a intentar. Bueno, entonces, la primera cosa que nosotros estudiamos con el estudio anterior, tratando de poner el fundamento de la palabra de Dios y la importancia de ella, y cómo si entendemos la fundación de la palabra de Dios, vamos a poder entender y aceptar más fácilmente pues el estudio que iniciamos hoy. La primera cosa que nosotros vimos es que la Biblia fue escrita por Dios a través de la inspiración y es inspirada verbalmente, plenamente y es infalible, como dice 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, eso es la primera columna, el primer pilar que nosotros pusimos como parte de la fundación de la palabra de Dios, la inspiración. Bueno, la segunda cosa que nosotros vimos en el estudio anterior es que la Biblia es autoritaria y su alcance, hermanos, llega hasta por encima del nombre de Dios y que nunca debe ser cuestionada. Como dice Salmo 138. Vamos allá. Salmo, o puede mirarlo, creo que es más fácil mirarlo hasta que empecemos el estudio de hoy. Salmo 138, 2 dice: me postraré, el salmista dice, hacia tu santo templo y acabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra. Vea lo que dice: has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Entonces, hermanos, podemos ver la importancia de la palabra de Dios y la autoridad y el alcance de ella, de la palabra de Dios. Eso fue la segunda columna que nosotros pusimos, el segundo pilar de la fundación, y vamos a continuar repasando la tercera cosa que nosotros vimos en el estudio anterior, es que la Biblia es preservada, y Dios lo ha demostrado por todas las escrituras y de hecho durará más que los cielos y la tierra, como dice Mateo 24:35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, hermanos, como esos tres pilares, con esos tres pilares hemos empezado a construir un fundamento fuerte de nuestra fe. Como hablamos anteriormente también, si el fundamento de la estructura, en ese caso nuestra fe, no está bien, la estructura no está bien. Entonces, la inspiración, la autoridad, la preservación son elementos primordiales en esta fundación. Y la otra parte, hermanos, esencial que vamos a mirar empezando en el día de hoy es la historia de la Biblia. Por eso se llama la serie La historia de nuestra Biblia. ¿Qué es la historia de la Biblia? Vamos a contestar una de esas preguntas. ¿Qué tal la línea que nosotros usamos? La línea que nosotros usamos, o sea, es la Reina Valera. Entonces, ¿qué tal la línea que nosotros usamos? Y ustedes, si han entrado pues en una librería cristiana, saben que hay varias de la línea Reina Valera, ¿cierto? No hay solamente una. Lo que queremos contestar también son todas iguales. Me imagino unos aquí dirían que sí, son iguales. Pero vamos a ver que no son iguales. ¿Por qué eso es tan importante? Vamos a contestar eso también. ¿Por qué ese asunto es tan importante y deberíamos prestar atención a la historia de nuestra Biblia y por qué es importante tener una sola Biblia? Hermanos, queremos mirar a todo esto por trazar un poco la historia de nuestra Biblia
Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Por ejemplo, si ustedes no sabían, si estamos hablando, y ustedes saben que hay muchas versiones, solamente hablando de la Reina Valera, la línea Reina Valera, hay la Reina Valera Gómez, lo que nosotros usamos acá, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1995, la Reina Valera actualizada de 1989, la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1909, solamente para nombrar y mencionar unas pocas versiones. Entonces ustedes pueden ver que solamente hablando de la línea Reina Valera hay muchas versiones. Entonces, ¿cómo y dónde debemos empezar? Si vamos a estudiar y observar un poquito la historia de nuestra Biblia, creo que tiene sentido empezar en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmos 19. El Antiguo Testamento, Salmos 19, versículo 7. Me imagino ustedes conocen ese versículo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, hermanos, la palabra dice de sí misma, en ese caso específicamente el salmista, hablando aquí en Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta. Y creo que creo que el Antiguo Testamento es perfecto. Pero creo que hay algunos que dirían que no, hay unos desacuerdos. Entonces no puede ser perfecto el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a mirar a todo eso y ver el por qué. Porque al fin de ese estudio, hermanos, lo que quiero es que ustedes entiendan pues la importancia de la posición que nosotros tomamos acá en la iglesia y por qué nosotros usamos la Biblia que usamos, y que ustedes puedan tener una confianza inquebrantable en la Biblia que nosotros usamos acá. Y si ustedes usan otra versión, deberían examinarla. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, el Antiguo Testamento se compone, si estamos hablando vamos a estudiar un poquito esta mañana, la evidencia de los manuscritos. La evidencia de los manuscritos. Ustedes saben que en la iglesia primitiva y antes de Cristo, ellos no empezaron a escribir un libro así. Empezaron con manuscritos y pusieron todos los manuscritos juntos y algún día hicieron pues un libro completo. Pero todo eso comenzó con manuscritos. Y hablando del Antiguo Testamento, hermanos, podemos decir que hay dos familias principales de manuscritos. Primeramente, quiero hablar de, me imagino el más conocido, no, pero una familia reciente, que es la Septuaginta. ¿Alguien ha escuchado de ese término, de ese nombre? ¿Algunos? Bueno, entonces dice aquí de la Septuaginta, y yo sé que la letra es un poquito pequeña, pero dice la versión Septuaginta es una traducción de más o menos 250 a.C. del Antiguo Testamento hebreo al lenguaje griego,
que supuestamente, y por qué digo supuestamente, ustedes van a ver un poquito más tarde, que supuestamente era para los judíos que hablaban ese idioma y vivían en el extranjero. Entonces, según los teólogos modernos, existe ese manuscrito que se llama la Septuaginta. Es una copia o un manuscrito de griego que se tradujo del hebreo para los judíos que vivían en el extranjero durante esa época. Ustedes saben que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo, ¿cómo es? Dispersido. ¿Cómo es? Dispersos. Un pueblo disperso. Entonces, por eso, si ustedes saben, si usted crece en otro país, no cambia su sangre ni su linaje, pero a veces cambia ¿qué? El lenguaje por su ambiente. Entonces, supuestamente, la Septuaginta servía para ayudar a esos judíos. Bueno, la segunda cosa, es un manuscrito de la Septuaginta. No existe, y eso es la verdad, hermanos, no existe un manuscrito de esos, pero se basa en una traducción de Orígenes que supuestamente escribió lo que escribió en 200 después de Cristo. Entonces lo que tenemos es que los estudiosos, los teólogos dicen que la Septuaginta nació básicamente en 250 antes de Cristo, pero ese manuscrito no existe. Y lo que existe es una traducción del hebreo al griego de Orígenes unos 450 años después. Entonces hay mucha controversia acerca de la Septuaginta y vamos a hablar un poquito más de Orígenes más tarde, pero él no era un buen hombre. Bueno, tercero, hablando de la Septuaginta contiene 53 libros. Estamos hablando del Antiguo Testamento porque incluye los libros apócrifos. Eso es porque tiene 53. ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento de nosotros? ¿Alguien sabe? 39. 39, pero la Septuaginta contiene 53 libros. ¿Por qué? Por los libros apócrifos. Y como pueden ver allí también, los judíos nunca aceptaron los libros apócrifos. Aquí tenemos otra controversia, otro punto de discusión acerca de la Septuaginta. Contiene mucho más libros y también contiene los apócrifos que por los judíos nunca fueron aceptados. ¿Por qué eso es importante? Porque el Antiguo Testamento es el libro principal de ¿quiénes? De los judíos. De los judíos. Y ahora tenemos gente de después de Cristo, empezando con Orígenes, que dicen que no, el Antiguo Testamento debería contener los libros apócrifos. No concuerda muy bien con la filosofía y creencia de los judíos. Bueno, y el quinto punto es que la Septuaginta es respaldada por la Iglesia Católica Romana. Entonces hay varias cosas allá que no son
buenas acerca de ese manuscrito del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego que supuestamente nació en 250 a.C., pero realmente se basa en una traducción del hebreo al griego de un hombre que se llama Orígenes. Y ese manuscrito es lo que apoya y respalda la Iglesia Católica Romana. Bueno, eso es una familia de los manuscritos del Antiguo Testamento. Se llama la Septuaginta. La segunda familia. Quería mencionar eso también. La Septuaginta es usada desde Génesis hasta Malaquías en todas las versiones modernas, incluyendo, vea, la Reina Valera 1960. ¿Por qué lo menciono específicamente? Porque hay muchos, me imagino algunos de ustedes también, que creen que la 1960 es la palabra de Dios. Ustedes van a ver que hay diferencias en esa versión que para mí hace que no sea una buena versión, o por lo menos no la mejor que existe. Bueno, entonces, continuando, entonces la primera familia de los manuscritos se llama la Septuaginta. La segunda familia de manuscritos del Antiguo Testamento se llama el texto masorético. El texto masorético. Y pueden ver aquí que el texto masorético es una traducción hebrea del Antiguo Testamento que se considera autoritaria por los judíos ortodoxos. Entonces, los judíos ortodoxos se apoyan mucho en el texto masorético. También los manuscritos más antiguos existentes pertenecen al texto masorético. Entonces, los manuscritos completos más antiguos existentes pertenecen al texto masorético, que existen pues en el mundo. 3. Solamente contiene los 39 libros que contiene el Antiguo Testamento nuestro. Entonces, podemos ver que el texto masorético y la Biblia que nosotros usamos se concuerdan. Ustedes vieron ahorita que la Septuaginta contiene 53 libros, o sea, los apócrifos, los libros apócrifos. Número 4 es la base del Antiguo Testamento de nuestra versión, la versión que usamos, la Reina Valera Gómez. Y ha sido considerado autoritario por los 500 años más recientes y solamente, hermanos, se ha cuestionado desde la práctica reciente del criticismo textual. Entonces, un poquito de la otra y la segunda familia textual que se llama el texto masorético. Obviamente uno podría estudiar mucha información acerca de la Septuaginta. Y hermanos, yo traje solamente unas cosas que tengo, un artículo, otro artículo, otro, pueden ver que yo no inventé esa información, otro libro, otro. Y yo pongo esto aquí también por encima, que básicamente representa todo el internet donde usted puede encontrar miles de artículos acerca de todo eso. Bueno, entonces, la Septuaginta y el texto masorético. Bueno, entonces, ¿me entienden? Hacia ese punto. Podemos ver que la Septuaginta tiene más controversia y el texto masorético concuerda con
la preferencia de los judíos ortodoxos, que pues el Antiguo Testamento es para ellos. Y que la Septuaginta es respaldada por la Iglesia Católica Romana, y también la Septuaginta es lo que usa como base todas las Biblias modernas. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Vamos a Juan 12. Juan 12, 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Entonces, hermanos, las palabras del Nuevo Testamento también son muy, muy importantes. Entonces, la próxima. Hermanos, en cuanto a los manuscritos del Nuevo Testamento, hay alrededor de 5.650 manuscritos griegos existentes. Hoy en día existen esta cantidad de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y de eso se dividen en dos familias de textos antiguos: el texto recibido y el texto crítico. Y pueden ver allí también, de los 5.650, 95% pertenecen a la familia del texto recibido, o sea, más de 5.000. Y solamente 5% pertenecen al texto crítico. Bueno, la próxima. La Reina Valera Gómez, la versión que nosotros usamos, usa como base el texto recibido. Entonces ustedes pueden deducir que la versión que nosotros usamos se concuerda con por lo menos el 95% de los textos o de los manuscritos existentes que existen en el mundo hoy en día. Y las Biblias modernas se concuerdan con los 5% que pertenecen al texto crítico. Y vamos a ver un poquito más de todo eso en la próxima. Entonces, hablando un poquito más del texto recibido, dice: se basa en el 95% de los manuscritos griegos existentes. Ya vimos eso en la otra diapositiva. Pero también concuerda, y eso es importante, el texto recibido concuerda con las versiones más tempranas de la Biblia, que son la Peshitta de 150 después de Cristo y la Latín Vieja Vulgar, que es de 157 después de Cristo. Entonces, el texto recibido, los más de 5.000, 95% de los manuscritos existentes hoy en día se concuerdan con las versiones más tempranas de la Biblia. También concuerda con las 86.000 citaciones de la escritura de los padres primitivos en sus obras. Ustedes saben, si quieren leer libros o información acerca de los padres primitivos, porque muchos de ellos eran autores y esos libros todavía se encuentran, existen. Usted puede leer de ellos. Y ellos en sus obras, en sus libros, citan escritura. Y el texto recibido se concuerda con las citaciones de los padres primitivos. Y número 4, tiene origen en, y debemos apoyarlo solamente por eso,
Antioquía, ¿cierto? Antioquía. Tiene origen en Antioquía y las iglesias cristianas primitivas. Eso es un poquito del texto recibido. El texto recibido que básicamente se compone del 95% de los manuscritos existentes griegos hoy en día. Y es la base de nuestra versión. Bueno, la próxima. El texto crítico. Es la otra familia de textos que se compone de los 5% de los textos griegos existentes. Se basa en solo el 5% de los manuscritos griegos existentes. Y el texto crítico omite 200 versículos de la Biblia. 200, hermanos. No uno, no dos, 200. Y eso equivale a los libros de primero y segundo de Pedro combinados. Sería como quitar esos dos libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que hace el texto crítico, porque omite 200 versículos en el Nuevo Testamento. 3. Los manuscritos principales que forman el texto crítico se contradicen 3,000 veces, solamente en los evangelios. O sea, solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3,000 contradicciones. Y el próximo punto. Y el texto crítico tiene origen por un hombre llamado Orígenes, quien fue fundamental en los dos manuscritos principales del texto crítico, Vaticano y Sinaítico. Y vamos a estudiar un poquito más de esos en las semanas entrantes. Entonces pueden ver del texto crítico que hay problemas. Y el texto crítico es la base de las versiones modernas, incluyendo la 1960. Bueno, entonces vamos a terminar con unos ejemplos bíblicos, porque quiero que ustedes vean. Quiero que ustedes vean. Yo sé, hermanos, que hay personas aquí que tienen versiones diferentes que esta versión. Ahora, eso no es un ataque personal, pero quiero que ustedes vean la información. Porque después de ver la información, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tomar una decisión. Bueno, voy a quedar con lo que tengo, con lo que siempre he usado, porque para mí eso no es importante. O voy a sujetarme a la verdad de lo que demuestra toda esa información. ¿Cierto? Ustedes saben, si ustedes entran aquí en la iglesia con otra versión, no decimos nada. Pero si ustedes enseñan o dirigen un ministerio aquí, tienen que usar la versión que usamos. Hermanos, hemos llegado a la posición que tenemos con esa versión de la palabra de Dios por estudiar todo eso. No me pagan, o sea, no hay una fundación que me paga por promocionar pues la versión que nosotros usamos. Yo he llegado personalmente a esa convicción por estudiar la información. Y para mí es muy difícil discutir con ella. Bueno, entonces, ejemplos bíblicos. Y en esos ejemplos bíblicos vamos a mirar unos ejemplos después de cada semana. Vamos a comparar la Reina Valera Gómez, que es producto del texto masorético, y el texto recibido del Nuevo Testamento, con las otras versiones modernas que están de acuerdo con la Septuaginta y el texto crítico. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo, creo que eso es apropiado porque la iglesia aquí se llama Amistad en Cristo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿la amistad es algo bueno o malo? Bueno, uno pensaría que es algo bueno si leemos
la versión que nosotros tenemos, pero uno podría pensar que es algo malo o puede ser algo negativo si lee otra versión moderna. Vea lo que dice Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay un amigo más cercano que un hermano. ¿Cierto? Entendemos, fácil, sencillo lo que dice. Pero quiero que ustedes pongan mucha atención en las letras resaltadas. Ahora vamos a leer lo que dice la Reina Valera contemporánea. Hay amigos que no son amigos. Y hay amigos que son más que hermanos. Bueno, entonces podemos ver que hay una diferencia, ¿cierto? La próxima. Hermanos, la Reina Valera Gómez, lo que nosotros usamos, que se basa en el texto masorético en ese caso, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice que si queremos tener más amigos, tenemos que ser más amistosos, ¿cierto? Eso es lo que dice. El próximo punto. La Reina Valera contemporánea, que se basa en la Septuaginta, y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque ese versículo viene de Proverbios 18, dice algo totalmente contrario sobre ciertos amigos que no son amigos. O sea, para mí, dicen cosas totalmente diferentes. La una no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿por qué? Porque se basa en un manuscrito diferente. Y recuerde, el texto masorético es lo que se recibe por los judíos ortodoxos como la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese ejemplo, hermanos? Un versículo cambiado. Un versículo cambiado. ¿Qué tal ese ejemplo? Un hijo o varios hijos. Un hijo o varios hijos. Mateo 1:25. Mateo 1:25 en la Reina Valera Gómez, lo que nosotros usamos, vea lo que dice. Pero no la conoció, está hablando de María y José, pero no la conoció, o sea, no tuvieron relaciones sexuales, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces, muy importante ese término, hijo primogénito. Ahora, vea lo que dice la Reina Valera actualizada. En el mismo versículo, no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. La próxima. Hermanos, entonces, ¿qué podemos deducir de todo eso? La Reina Valera Gómez, lo que nosotros usamos, que se basa en ese caso en el texto recibido, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, dice hijo primogénito. Y la Reina Valera actualizada, que se basa en el texto crítico, dice un hijo. Pero ustedes me dicen, pero pastor, no es tan diferente lo que dice aquí. Pero es muy diferente. Hermanos, Cristo no era el único hijo de María. Basado en Mateo 13, 55 al 56. Sabemos que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. Y por quitar la palabra primogénito, hermanos, doctrinalmente, eso es más conveniente para los que enseñan la virginidad perpetua de María, porque pueden decir que ella tuvo un hijo solamente. Y no fue por José, fue por el Espíritu Santo. Entonces ella quedó después virgen. Pueden ver la diferencia que puede hacer una sola palabra.
La Reina Valera actualizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese ejemplo? Palabras quitadas. El próximo ejemplo y terminamos. ¿Nos enojamos o no? Buena pregunta, ¿cierto? Algunos hombres acá tienen dificultades con esa emoción, algunas mujeres también. Pero ¿nos enojamos o no? Vea lo que dice Mateo 5:22. En la Reina Valera Gómez dice: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. ¿Cierto? Unas palabras fuertes, un consejo sabio del Señor. No queremos enojarnos sin razón contra nadie. ¿Cierto? Pero esas palabras son muy importantes. Sin razón se enojare. Vea lo que dice la 1960. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Diferente o no? Muy diferente. Muy diferente. Por quitar unas palabras corticas. La próxima. Hermanos, la Reina Valera Gómez dice: sin razón se enojare. Y la Reina Valera 1960 dice que se enoje. ¿Qué es lo que significa eso? Por quitar esa frase, sin razón, hermanos, Cristo hubiera pecado. ¿Por qué? Se enojó. Se enojó. En Marcos 3:5 tenemos ese ejemplo. Entonces, esto, hermanos, por quitar unas palabras corticas, es un ataque doctrinal que tiene que ver con la perfección y otras cosas, pero la perfección de Jesucristo y como Él nunca pecó. Pero según la 1960, sí pecó. ¿Por qué? Se enojó. Y según esa versión, si nos enojamos, estamos en peligro de juicio. Entonces, hermanos, palabras quitadas. Palabras quitadas. Entonces, palabras quitadas, versículos cambiados. ¿Qué podemos deducir de todo eso, hermanos? Que no todas las versiones son iguales. Y la próxima. Según Deuteronomio, está en inglés allí, 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, hermanos, cuando Dios dice cosas así, no es solamente para resaltar un principio general que es bueno. Está hablando en serio. No deberíamos cambiar las palabras de Dios, ni añadir, ni quitar. Y hemos visto casos donde las versiones modernas hacen exactamente eso. Entonces, dejo la información con ustedes. Van a seguir con esa versión que usted tiene, que hace lo que dice Deuteronomio 4:2, o va a empezar a escuchar y estudiar y prestar atención a ese asunto que es tan importante, hermanos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por la atención de la gente. Ahora, Señor, ayúdanos a comprender todo eso. Hemos visto y estudiado y escuchado mucha información, pero lo que queremos hacer es lo correcto. Queremos seguir la evidencia.
y queremos honrarte por tu palabra. Entonces ayúdanos, Señor, en esas semanas, porque si tenemos dudas acerca de esta idea de versiones diferentes, o si tenemos convicciones, o Señor, si queremos evaluarlo, si queremos examinarlo, si queremos seguir la evidencia, danos, por favor, la fe necesaria para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.